A todos los que están presentes por vía Zoom, a los que nos acompañan por la sala, buenos días, estimados legisladores. Espero que en el día de hoy la podamos pasar excelente en esta reunión de comisión, en la cual vamos a tratar diferentes temáticas. El proyecto de resolución número 43718-R25, iniciado por el legislador Bría, solicitando al Poder Ejecutivo informe artículo 102 SP sobre medidas de fiscalización y control implementadas en coordinación con las autoridades nacionales tras la disposición de la ANMAT que prohíbe la comercialización y el uso del producto Ozempic, semaglutida en tabletas USP. Proyecto de resolución, el 43753-R25, iniciado por el legislador Bría, solicitando al Poder Ejecutivo informe sobre el artículo 100 de SP sobre contratos, convenio de adquisición, productos e insumos de la empresa droguería suizo-argentina Sociedad Anónima. Proyecto de resolución número 43767-R25, iniciado por el bloque de Frente Cívico, solicitando al Poder Ejecutivo informe del artículo 100 de SP sobre acuerdos celebrados entre el gobierno de la provincia y la empresa farmacéutica suizo-argentina Sociedad Anónima. Proyecto de resolución 43787-R25, iniciado por los legisladores Contreras, Spanning, Botazo, solicitando el Poder Ejecutivo informe del artículo 100 de SP sobre el cumplimiento de la Ley 10.511 respecto a la provisión de energía eléctrica a personas electrodependientes. Proyecto de resolución 43804-R25, iniciado por el legislador Bisotto, solicitando al Poder Ejecutivo informe artículo 102 sobre los contratos de la compra de medicamentos realizados por el Ministerio de Salud con la droguería suizo-argentina. Proyecto de resolución 43819-R25, iniciado por la legisladora Contreras, solicitando al Poder Ejecutivo informe artículo 102 CCP sobre los vínculos contractuales con la droguería suizo-argentina Sociedad Anónima. Proyecto de ley 41799-L25, iniciado por el legislador Saliva, estableciendo una bonificación por zona desfavorable no remunerativa, equivalente al 100% de la asignación básica al cargo más adicional por antigüedad, para el personal de salud de todos los niveles que se desempeñen en nosocomios de la ciudad de Huinca, Renanco, Departamento General Roca. Así que, estimados legisladores, vamos a tener el orden, vamos a hablar el proyecto 41799-L25 por el legislador Spanning, para que el legislador Saliva, para que lo pueda exponer, y de esa manera vamos a abrir el debate en la Comisión de Salud. Muchas gracias. Estimado legislador. Gracias, presidente, por alterar el orden porque bueno, le había comentado tengo que viajar, así que vamos a hablar sobre el tema, exponer sobre el tema. El proyecto 41799 sobre la bonificación para declarar zona desfavorable el Departamento General Roca, donde hay existe el hospital regional, que es un hospital muy importante en la zona, grande, es un hospital realmente admirable desde el punto de vista de la infraestructura que se ha hecho, pero nos faltan nada más ni nada menos que los médicos. Estamos con un problema bastante complejo, en el sentido de que nos faltan especialistas. Estamos a 200 kilómetros de la ciudad de Río Cuarto, estamos a 400 kilómetros en la ciudad de Córdoba. Se viaja permanentemente por razones de salud, pero razones mínimas de salud, donde se hacen los primeros auxilios, pareciera en el hospital de Huinca-Hernanco, y derivan permanentemente. Entonces creo que para descomprimir también este tipo de situaciones tenemos que empezar a pensar a ver de qué manera podemos manejar la situación con el tema de los médicos, porque teóricamente todavía falta una parte de terminar el hospital. De acuerdo a lo que hemos hablado con el ministro de Salud, van a incorporar aparatología de primer nivel, va a ser un hospital, por supuesto un hospital regional para toda la zona y zonas aledañas, pero hasta la fecha creo que la salud no espera. Creo que si no tenemos la posibilidad de que los médicos, los especialistas,
ganen bien, y aparte tenemos un agravante, somos zona de frontera, estamos al lado de La Pampa. En La Pampa le pagan 3 veces más a los médicos que le pagan en la provincia de Córdoba. Entonces tenemos un problema grave. Y ese es el inconveniente que tienen, que los médicos vienen, están un tiempo y se vuelven. Si a un médico le pagás 2.500.000 pesos en la ciudad de Córdoba y le pagás 2.500.000 o 600.000 pesos en la ciudad de Huinca-Renanco, evidentemente el médico se queda en la ciudad de Córdoba. Entonces, el planteo mío puntual es, y vamos a lo que habló también el señor gobernador en su momento. Si queremos desarrollar el sur de la provincia y el norte, pero en este caso me ocupa como legislador departamental el sur de la provincia, para desarrollarlo, fundamentalmente tenemos que tener una buena salud y no tener que estar viajando, porque si me quiebro un dedo tengo que estar viajando 200 kilómetros a Río Cuarto o 400 kilómetros a Córdoba, buscando, ustedes saben cómo es la situación, buscando camas, con todos los inconvenientes que eso ocupa y para la familia. Y es la única oferta de salud que tenemos 200 kilómetros a la redonda. ¿Por qué? Porque no hay clínicas privadas. Y les voy a hacer una acotación. Todo lo que es el sur de la provincia de Córdoba se atiende APROS en La Pampa, porque indefectiblemente no hay clínicas privadas, entonces se atiende en la clínica, una clínica que es la Clínica del Sur de la localidad de Rialico. Entonces, esta es una situación que hay que empezar a discutirla, hay que empezar a ver cómo es cómo lo podemos solucionar por las distancias fundamentalmente y por el bienestar de la gente. Para eso trabajamos. Entonces, creo que tenemos que ver, ahora viene el presupuesto, el nuevo presupuesto, veamos a ver de qué manera podemos realizar este tipo de acciones para con el Departamento General Roca, que lo vuelvo a repetir. El gobernador lo dijo, vamos a desarrollar con la ley de fortalecimiento territorial, vamos a fortalecer el sur. Una forma de fortalecer el sur es por intermedio de la salud, por intermedio de la educación, por intermedio de otro tipo de acciones que podemos tener, pero la salud es prioritaria. Y si no tenemos médicos, indefectiblemente estamos en un grave problema. Médicos por lo menos especialistas, y no estamos hablando de neurocirujanos, estamos hablando de médicos especialistas para que realmente desarrollen o el tema de los partos, el tema de cuestiones básicas que tiene que tener un hospital regional para que la gente no tenga que viajar, como digo, 200 o 400 kilómetros para poder hacerse atender. Y tenemos otro problema más, el tema de transporte, que a veces lo utilizan los más. Ahora han sacado frecuencia de la única línea que viaja a Huinca Renanco. Ayer lo iba a exponer en la legislatura, en el recinto, pero con toda esta cuestión legislativa no lo pude exponer. Pero también, ¿quiénes son los que viajan en colectivo? La gente más humilde. Y son los que realmente van o tienen que ir a la municipalidad o tienen para que los pueda hacerse atender en Río Cuarto porque tienen que viajar, aparte el gasto que produce todo eso. Entonces tenemos que darle una solución. Este proyecto lo podemos discutir, es para exponerlo, discutirlo, verlo, porque los que vivimos en esta zona, que son zonas alejadas de las grandes ciudades, estamos sufriendo todo este tipo de cuestiones. Y vuelvo a insistir sobre el tema del sur no desarrollado. El sur es rico en producción, pero no está desarrollado. Entonces tenemos que empezar a desarrollarlo. Y una de las formas para empezar a desarrollarlo es esta, es con salud, con educación y con todos los otros bemoles que corresponden. Pero la salud es prioritaria para la gente. Y es prioritaria, ¿y quién va al hospital? Y bueno, vamos todos, pero aquel el que más lo sufre, porque a veces el que más tiene la posibilidad de viajar en su auto, ir a otro lugar, pero el que menos tiene es el que más sufre este tipo de situaciones. O sea, y creo que para esa gente también tenemos que trabajar. Y el Estado tiene que estar presente, con la gente incluida, como dice el gobernador. Entonces, yo estoy parafraseando a quien no gobierna la provincia. Entonces, en este tema creo que tenemos que ponernos a pensar, tenemos que ver cuáles son las situaciones que se viven en cada una de las zonas y las situaciones que se dan en esta circunstancia. Por eso lo expongo, porque creo que tenemos que darle una solución definitiva. Y este proyecto es discutible,
puede ser perfeccionado, no hay ningún tipo de problema, pero es lo que creo que corresponde para que los médicos vayan al sur de la provincia, como puede ser al norte de la provincia, hay que pagarles como corresponde, más de lo que ganan en los grandes centros, que es donde se queda la mayoría. Simplemente gracias, presidente. Era para exponer y dar una semblanza de lo que ocurre en el sur de la provincia de Córdoba. En el sur no desarrollado, no en el sur-sur. Sur no desarrollado. Gracias. Muy bien. Amplio el tema, amplio el tema. Voy a escucharlos a todos, después voy a explayarme un poco porque yo soy del oeste. Y le voy a explicar todo lo que por lo menos se ha conversado, pero bueno, legisladora ya, legisladora. Gracias, presidente. Un poco para sumarme a lo que decía el legislador Saliva, me parece que es un proyecto que tenemos que estudiarlo y ver de qué manera se puede aplicar a varias de las zonas de la provincia, porque nos ocurre a todos lo mismo. No estamos tan al sur, pero sí es cierto de que bajo las mismas condiciones los médicos prefieren quedarse en los grandes centros, que es quizás donde hay más tecnología, cosa que no tenemos quienes estamos en las partes más alejadas. Y estoy tratando de no decir que sea solamente el sur, porque como lo charlábamos hace un rato, ocurre quizás en otros puntos de la provincia. Y a lo mejor con diferentes escalas, pero es un proyecto que es digno de que lo tratemos, lo discutamos y tratemos de tener consenso para, sobre todo para beneficiar, como decía el legislador, a quienes más lo necesitan. Probablemente a los hospitales terminamos yendo todos porque son los únicos centros de salud que tenemos en estas localidades, porque desgraciadamente clínicas privadas casi no han quedado. Y eso es lo que tenemos que defender. ¿De qué manera podemos hacer que aquella persona más vulnerable que no tiene la posibilidad de poder trasladarse a otro lugar se pueda atender y no haya esta permanente competencia, incluso hasta con los hospitales municipales, de ver de qué manera se puede conseguir un médico, porque de casualidad algún médico generalista y no hay especialistas que quieran ir a trabajar a esta zona, por más que se le brinde a veces las mejores condiciones. Pero una de las mejores condiciones obviamente tiene que ser la económica, que es lo que en realidad lo tienta. Así que le agradezco al legislador y le pediría que nos sentemos a trabajar todos juntos en esto para tratar de hacer algo consensuado y que beneficie a quien más lo necesita. Gracias, presidente. Bien, bien. Sí, uno que vive en la zona del oeste, he nacido, que me he criado, me he formado en la ciudad. He trabajado en la parte rural más de 20 años, 25 años como médico rural. Conozco perfectamente y siempre las manifestaciones de mi persona hacia las autoridades siempre ha sido constante con respecto a esta diferenciación en cuanto a la necesidad de formación de médicos, inclusive que sean generalistas. Yo soy muy defensor de la generalidad de la medicina, sobre todo para estos lares en donde la necesidad de que un médico haga parto, que una necesidad de un médico que tenga que hacer acciones inmediatas y que pueda salvar la vida, son fundamentales, y en donde el conocimiento sobre la semiología, la farmacología y diferentes aspectos relacionados a la vida médica nuestra son fundamentales, el conocimiento para que podamos nosotros aplicarlos a la práctica inmediatamente. Hemos estado luchando yo personalmente, inclusive con médicos del noroeste, con un director más que todo del noroeste en la formación de médicos, sobre todo para que se abra nuevamente la parte de especialidades de medicina generalista. Estamos esperando esa temática aparte de la facultad, inclusive de la Facultad de Medicina, sobre todo en la zona de Cruz del Eje. Eh, Hablamos con el doctor Klein también con respecto a esta temática de los médicos, de la necesidad de tener una diferenciación eh, salarial, como lo ha manifestado usted, respecto a que los médicos que se radiquen en las zonas del noroeste o sur-sur a través de este proyecto de nuestro gobernador de potencialización del noroeste y del sur-sur, en todos los aspectos. Uno dice regionalización y bueno. Yo hablo más de potencialización, de potenciar toda esa zona con el apoyo del Estado.
Sí, indudablemente hay un programa para que los médicos se radiquen en el interior, en esa zona. Uno tiene, yo sé que de la viabilidad de los mismos son casi inmediatas, es casi inmediatas. Se abrió los concursos en la provincia para que esto, el sueldo es el doble. Es el doble de lo que gana, es el 100% diferenciado de lo que gana un médico en esta zona. Lo que piden es que se radiquen en la zona, hagan esta especialización en la parte de médica rural, en la médica generalista, en esa zona. Tienen que tener un médico a su vez a lo guía o capacitor y un hospital de escuela cercano a los lugares donde se formen, porque esa es la idea. Pero en la actualidad tenemos eso. Lo que sí se radicaron en la zona nuestra, en la zona de Siena del Coro, se radicaron en San Carlos Mina, se radicaron en Salzacate médicos con un sueldo diferenciado. ¿Me entiende? O sea, ha estado este programa abierto, que es importante que darlo a conocer y que ustedes lo sepan, es la presentación del profesional para que de esa manera se radique y de esa manera tenga la posibilidad de tener este sueldo diferenciado. En cuanto que es, digamos, un proyecto paralelo a que sea aplicable en esta zona, sobre todo, norte, oeste y sur-sur, a partir de este proyecto de potencialización de nuestras zonas. Es importante que lo conozcan, importante hablar y gestionarlo con el doctor Klein para ver las posibilidades de que los médicos se puedan radicar con esa diferenciación y con esa especialización en las cuales se está llevando adelante, porque hoy está vigente, ¿me entiende? Inclusive yo le manifesté en una oportunidad porque las diferencias de los salarios eran muy poco cuando comenzaron a realizarse allá hace unos 2 o 3 años, no llegaba ni siquiera al 100%, era un 50% más de lo que cobraban y prácticamente ninguno de los profesionales que estaban se anotaban. Pero hoy ha mejorado muchísimo ese proyecto y es bueno que lo conozcan, darlo a conocer. Sé que el proyecto suyo es un poco más amplio y un poco más, es un poco más cerclado a la zona suya. Habría que ampliarlo. No, sí, Perdón que sí, lo lo estuve. interrumpa. Sí, sí, sí. Por eso dije, Es hago las perfectible, palabras, es perfectible, totalmente. y hago mira las palabras de la Sí, total. legisladora Bisotto, en la cual, si se puede aplicar al resto de la provincia, no hay ningún tipo de problema, los lugares donde realmente haga No, falta. Yo lo presento como legislador del Departamento sí, General sí, sí, Roca sí. porque me corresponde y porque lo vivo. Y quiero dejar aclarado que los médicos actualmente hacen lo imposible, trabajan como las enfermeras, como el personal de No, salud. hoy día, Actualmente están trabajando espectacularmente bien con lo que tienen, sí, 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 sí. con lo que tienen. Entonces, lo que tenemos que buscarle Me va a es decir alternativa. amigo. No, yo no voy a discutir su profesión, bajo ningún punto de vista que usted ha sido, si es un médico rural, sabe perfectamente bien Sí, de lo que total. hablo. Yo vengo de otra profesión, vengo de la parte de las leyes, así que no tengo, no, pero lo Está vivo como bien, paciente, lo vivo total. como paciente, lo he visto y por ejemplo, y le voy a poner un ejemplo personal, hago referencia, cuando tuve un problema de neumonía, en vez de tener un tomógrafo, en un hospital semejante, con esa magnitud y porque realmente el punto de vista de infraestructura, me sacaron una radiografía donde tuve que ir a hacerme una tomografía para saber realmente lo que tenía a 25 kilómetros de Realicó. A eso me estoy refiriendo. Yo le voy a decir, mire lo que, ¿Entiende cómo es? estimado, A ver, eso es lo que quiero. Y a eso es lo que me estoy refiriendo. Y que si esto es perfectible, lo discutamos. total. Y sea para Carlota, sea para el norte, para el noroeste, no hay ningún problema. Busquémosle la alternativa. Para eso estamos acá. Los legisladores tenemos que discutir todo este tipo de cosas. Por eso es muy importante, estimados colegas, no sé si ustedes me van a apoyar, qué importante es la formación médica desde el punto de vista semiológico, farmacológico. No sé si el doctor Brilla me puede estar escuchando. Qué importante porque hoy en la actualidad nosotros tenemos que ser uno como médico, a lo mejor, no sé si médicos viejos, pero bueno, con algún tipo de formación, o algún tipo de capacitación y experiencia, digamos, que nos ha llevado los años para saber eh, que la utilización, usted puso un ejemplo discutible
en todos los aspectos, porque no sé cuál a lo mejor el diagnóstico, del pedido de una tomografía para el diagnóstico de una neumonía. ¿Qué opina, doctor, si yo tomo un examen a un paciente que le tengo que pedir una tomografía para un diagnóstico de una neumonía? Eso, eh, pero de todas maneras, no es discutimos mucho esas cuestiones porque el aprendizaje desde el punto de vista médico, semiológico, uno simplemente con los años y la experiencia te lleva a hacer un diagnóstico de una neumonía simplemente con escucharlo al paciente, palparlo, visitarlo, verlo y las placas y después los estudios para, digamos, saber si hay algo secundario. No, eso es una cuestión clínica. Estimada, sí, sí. Pero es bueno que sepan en la cuestión de la aplicación de esta ley, porque que yo corté y me quedé con la posibilidad de cerrar. Ya le doy, ya em, eh, el Estado ha puesto para esas zonas proyectos de trabajo para que los médicos se radiquen, eso es importante que lo sepan. Había discutido con este tema de este proyecto en las cuales en su posición es es una cuestión discutible, como usted lo dijo, eh, perfectible, pero bueno, lo vamos a manifestar, lo vamos a seguir tratando, lo vamos a seguir discutiendo, lo vamos a ir manifestando, porque es mucho más amplio que este proyecto que está hoy vigente, porque habla de una generalización hacia los diferentes sectores. También hay acciones desde el Ministerio de Salud respecto a, a los proyectos que nosotros hemos aprobado para las mejoras también sustanciales de los salarios de los colegas. Pero bueno, sin lugar a dudas, lo vamos a plantear, lo vamos a manifestar, eh, que de la posibilidad de que sea un poco más amplio, digamos, el proyecto y a lo mejor no tan cerclado, a lo mejor para los nuevos, digamos, sino para los que están hoy en la actualidad. Yo lo veo desde ese punto de vista, porque desde el punto de vista, si uno tiene que aplicar programas nuevos, en la actualidad existen. ¿Me entiende? Sí, 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 sí. Legislador, legislador Briner, Briner. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha? Sí, ¿Se se escucha? Buen día, presidente. Buen día a todos los legisladores de la mesa. Simplemente para aportar, sumarme, estoy de acuerdo con que esos programas que en otros tiempos funcionaron muy bien para dotar al interior de médicos. Y le soy franco, presidente, no hace falta con 33 años de médico ahora el 20 de diciembre, no hace falta ir tan al interior. Acá en Belleville, en la Pampa Húmeda, a veces hay lugares cercanos a Belleville, en Unión, que también nos faltan especialistas. De cualquier manera, estamos hablando de distancias menores, salvo que sea Canals, que ahí tiene la opción de ir o a Río Cuarto o a Belleville con la misma distancia. En el otro orden, yo tengo que responderle, presidente, respetuosamente, como médico, internista y con mucha gimnasia en esto. También he estado en el campo y he sido médico de rescate. Muchas veces las neumonías no se diagnostican con una radiología simple. Soy especialista en medicina interna. Requieren de una tomografía, justamente para ver el lugar afectado y ver un montón de cuestiones que la radiografía muchas veces no la muestra. Por lo tanto, lo que el doctor Saliva plantea tiene sentido común, mucho sentido común. O sea, hablamos de infraestructuras grandes, de hospitales grandes, muy buenos, por ahí con no todo el contenido. Entiendo que todo esto lleva tiempo, pero ya llevamos desandando en esta democracia también mucho tiempo. Simplemente es esto, ver de unirnos a esos programas que el doctor Bría
en numerosas ocasiones en el recinto, y yo también lo hemos mencionado, que acá hay que trabajar todos juntos, universidad, consejo de médicos, y ver cómo producimos especialistas y de qué manera les sembramos el terreno fértil para poderlos distribuir y que ellos se sientan parte del sistema, sea desde lo económico, sea desde la vivienda, sea desde las posibilidades de desarrollo. Ahora que no está más la parte privada, ellos saben que van solamente a ser parte pública. El subsector privado está colapsado en las pequeñas instituciones y está fortificado en las grandes instituciones. Yo no sé si eso está bien o está mal. Tal vez sea, presidente, motivo de otro análisis, pero es algo que también hay que ver hacia dónde vamos con el modelo de salud provincial. Y nosotros como legisladores, y más siendo médicos, tenemos que hacer estos planteos. Y lo último, presidente, yo no quiero dejar, porque me lo pidió la legisladora Contreras, en la segunda sesión ordinaria de este año, en febrero, se aprobó el proyecto 39.052 R24, un proyecto de resolución donde pedíamos el informe, que nunca se respondió y está aprobado en el recinto, sobre el vínculo de la epidemia de dengue con la ley 9.666 y la adhesión de los municipios. Me gustaría, si es tan amable, que eso para otra reunión, pero que no pase más tiempo, porque ya van varios meses, lo podamos ver, porque está pendiente y lo ordenó el recinto. De mi parte, gracias por ahora, presidente. ¿Cómo podemos discutir mucho tiempo, legislador? Es cierto, con respecto al proyecto de salud que tenemos de la provincia, sí. La idea básica, recién estuve hablando con la relatora, como legisladores, vamos a ver si podemos organizar una mesa con la universidad, con el Consejo Médico y nosotros plantearnos cuáles son las necesidades que tenemos urgentes y que a diario realmente nos aquejan, que van acompañados, por supuesto, por la situación crítica económica que estamos padeciendo y que, sin lugar a duda, impacta en el sistema, en todo el sistema sanitario, en el sistema social, en el sistema económico, provincial, en todos los aspectos, termina impactando eh, seriamente, pero nosotros no por eso no vamos a dejar de hacer absolutamente nada. Así que le he pedido, vamos a ver si hacemos una reunión, una mesa y le vamos a invitar a nosotros, colegas, para que de esa manera mostremos esa necesidad y esa capacidad que tenemos nosotros como legisladores de poder dar proyectos que potencien, digamos, eh, esta necesidad de formar médicos o aumentar la capacidad de formar médicos o no, o que los médicos realmente que formemos se queden en el terreno y no emigren, porque muchas veces nosotros podemos, la vez pasada había conversado con el presidente del Colegio Médico, Cristian, no es que no haya médicos, sino que muchos de los médicos, me hablaba de los porcentajes de los profesionales que se recibían, que realmente eran altos del sexo femenino y pocos del sexo masculino, incluye un 70-30 como en porcentajes, y en las cuales a mí me sorprendía porque hablaba de la misma forma que hablaba el presidente del consejo, pero no con eso, en la formación de los profesionales, muchos de ellos no terminaban haciendo carreras que son de índole práctica como las clínicas, la clínica médica o la medicina general, sino emigraban a un alto porcentaje de especialidades y terminamos con un bajo nivel de profesionales que van al terruño a hacer la medicina clínica o la medicina básica o la medicina interna, la medicina esencial, emergentológica, que es lo que nos hace falta. Em, yo creo que por ahí va a ser un poco la línea, digamos, de afrontar el ataque, digo yo, para poder, digamos, emprender un programa o un proyecto de trabajo
que potenciemos la formación, sobre todo de médicos generalistas, médicos clínicos. Como le dijo el profesional, el presidente del consejo, no es que falten, sino que hay un sector y una banda de profesionales que es lo que está faltando, estimado doctor. Así que lo vamos a formar para que de esa manera nos informemos, hablemos y trabajemos conjuntamente y de esa manera podamos generar un proyecto de trabajo que sea específico para lo que realmente estamos pidiendo. Gracias, Doctor doctor. Bría, Gracias, está presidente. bien, doctor Bría. Gracias. Bría. Hola, buenos días. Bría, ¿Me escuchan? doctor Bría. ¿Cómo están? Lo escuché en el 99% porque por momentos se cortó. Pero bueno, gracias, presidente, gracias a la relatora por conformar la comisión. Hay muchos temas pendientes y absolutamente necesario tratarlos. Voy a empezar por casi lo último que se dijo, porque hay varias cosas interesantes para compartir, pero recién decía, presidente, que hablaste con la relatora y que la idea es convocar una necesidad absoluta que venimos planteando, porque el diagnóstico lo tenemos todos y no lo vamos a repetir, pero lo tiene el Consejo de Médicos, las universidades, los privados. La verdad que el diagnóstico está claro. Entonces yo decía la vez pasada, en la última reunión que estuvo el presidente del Consejo, Héctor Oviedo, y proponía una comisión permanente, presidente. No dudo de su espíritu y de su vocación hacia la medicina. Seguramente, antes que nada, decidiste ser médico y así te recibiste y ejerciste la medicina en un lugar bastante despoblado de nuestra provincia, al servicio. Entonces, qué bueno sería que de acá al 2027, si Dios quiere, terminemos nuestro mandato, poder haber servido para de alguna manera empezar a dar una solución a esto. Y yo creo que tiene que haber una mesa permanente, tiene una comisión mensual o el tiempo que ustedes, hagamos un cronograma de laburo y vamos a convocar a todos esos patas necesarias que estén en la mesa para ser resolutivos, para de alguna manera no quedarnos en la charla, en el diagnóstico y empezar de alguna manera, accionar y ejecutar algo que empiece a dar alguna solución, que obviamente, lo dije muchas veces, no es simple, no es fácil, es muy complejo la formación de recursos humanos, es largo y si encontramos la solución no se ve en lo inmediato, se ve a mediano plazo. Entonces yo vuelvo a pedir que este tema sea tomado como política de esta comisión y que haya una convocatoria permanente con una agenda que podamos armar entre todos, porque la realidad es lo que decían nuestros colegas legisladores, que es en toda la provincia, no solamente en el sur, en Huinca, pero bueno, quería empezar por ahí. Por otro lado, respecto a lo médico, coincido que la clínica es soberana y vos te das cuenta cómo puede estar un paciente cuando le da la mano, cuando lo mirás, pero también tenemos que ver que mucha patología es con baja sintomatología y que hoy la tomografía es una herramienta muy útil para el diagnóstico de diversas patologías, especialmente patologías respiratorias. Entiendo que no podemos tener un tomógrafo en cada pueblo, pero si, por ejemplo, en Huinca Ranacó, cabecera departamental, me parece que son escenarios que hay que ver. Hablamos, y lo escuché bastante, presidente, respecto a el programa de erradicación de médicos en el interior o residentes radicados, que también se le llamó. Yo ayer justamente, a través de otro legislador colega, de Lucas Valiente, en su trabajo territorial, me acerca una inquietud y más una realidad y un problema de un médico cordobés recibido hace 5 años atrás, que reside en Santiago Temple y que optó por ese lugar pequeño de nuestra provincia a partir del programa de erradicación de médicos del interior, teniendo como propuesta, como lo decías recién, la residencia de médico de familia, de médico generalista, acompañado de una beca, cuestión que analizó con su familia y le pareció que bueno, que para el desarrollo y la historia de vida con su mujer y sus hijos, hicieron que deje Córdoba capital y se vaya a radicar ahí.
y con el soporte del Hospital Provincial de Villa del Rosario, San Vicente de Paul, más la Universidad Nacional, se formó y se instaló en Santiago Temple, trabajando también en Villa del Rosario en el hospital y dándole a varios parajes cercanos el servicio de médico familiar. Y me decía también que a partir de ahí hicieron el primer servicio médico de generalista y de familia en el Hospital San Vicente de Paul de Villa del Rosario. Le traigo esto porque está altamente preocupado y tal vez, a ver, me viene bárbaro y creo que le viene bárbaro también a usted y a todos nosotros chequear esta información. Recién hablaba del doctor Klein, con quien tengo una relación desde la medicina, desde San Francisco, mortero del hospitalario, un hombre con sentido común y con sentido médico. Estaría bueno tener información al respecto porque este médico me está diciendo que él entró en el 2019 a este programa y que médicos radicados que entraron en el 2018 han quedado desvinculados de sus contratos. La expectativa de este médico era también, a partir de lo que se le dijo, que era que quede como planta permanente. Bueno, no están como planta permanente, se cayeron, según me dice este médico, preocupado, y a quien escucho, a partir de que me lo contacta Lucas Valiente, preocupado porque en abril del año que viene se le caería también su contrato. Con sus 2 hijos pequeños instalados en la localidad, con su familia feliz de haber dicho, acá vamos a desarrollar nuestra historia en el interior. Y bueno, me sorprende porque justamente es al revés de lo que estamos necesitando. Y al revés de lo que usted estaba diciendo, que comparto, che, ¿cómo podemos hacer para que nuestros médicos vayan al interior? A través de este programa, a través de un estímulo económico, a través de valorar al médico en general, a la contención familiar, y que compartimos. Ahora, según esta realidad, parecería que estamos al revés, que aquellos médicos que decidieron por este programa están siendo desvinculados. Yo por eso aprovecho esta comisión para que hablemos, lo acompaño, o que usted, presidente, Sí, total. pueda darnos una información certera al respecto, porque hay una angustia muy grande en este colega, y más que la angustia de él, de los pacientes, y más que la angustia de los pacientes, la mía, la nuestra, la de todos, que parecería que si esto es real, estamos haciendo un gol en contra. Entonces, es más, yo si le puedo dar en privado los datos de este Total, colega, tengo su doctor. currículum vitae, lo Sí, sí, podemos charlar con él, porque a lo mejor puede haber un malentendido o una decisión de coyuntura, y que podemos nosotros desde aquí rever ese tipo de acción, ¿no? Porque justamente sería al revés de lo que estamos planteando en esta comisión en este momento y al revés de lo que necesita, según el diagnóstico que todos tenemos, nuestra provincia. Así que, sin duda que, bueno, acompañando el espíritu de todos, de poderle llevar salud e igualdad a todos los cordobeses. Presidente, concretamente, sigamos en comisión permanente respecto al recurso humano, en salud, de todo el equipo de salud de la provincia. Ojalá en más de 2 años, cuando terminemos, podamos sentirnos, bueno, hicimos todo lo posible. Y por otro lado, en privado, si a usted le parece bien, le paso el contacto, me pongo a disposición y reveamos esto y hablemos con el doctor Klein, porque si este programa está vigente, existe y es así como usted lo dice y como debería ser, con que tengan mejores sueldos, tengan atractivo, seduzcamos a nuestros jóvenes, nuevos médicos, no debería estar pasando esto que me dice este médico y podemos resolverlo. Gracias, presidente. No, no, doctor. No, sí, está vigente. Yo conozco porque hablo con los colegas, con los profesionales en los cuales están trabajando en nuestro departamento y departamentos vecinos. eh, Increíble, pero Me amplía, sí, lo pásenme el interrumpo. contacto. Sí, me amplía el doctor que hay más de 50 colegas que ya han sido desvinculados, que con contratos precarios, y bueno, yo no lo podía creer cuando me lo decían. Sí, por eso. Por eso quiero que lo charlemos bien y No hay nos hablamos problema. en privado.
Gracias. Y respecto a ya estamos organizando el tema de la mesa para que nos estemos juntando con los otros diferentes sectores. Con respecto a lo que plantea el doctor Gracias. el legislador Bría, está pasando este tipo de temas porque también me ha llegado el comentario de esto, por eso que creo que hay que cerciorarse bien sobre esa cuestión. Y hay otro inconveniente con el tema de los enfermeros. Los enfermeros le hacen un contrato por 3 meses o 6 meses y después le dan de baja, son monotributistas y después no vuelven otra vez, no pueden volver otra vez a trabajar durante un tiempo determinado. Y ese es otro de los grandes inconvenientes que estamos teniendo. Sí, Yo se lo dejo planteado sí, para sí, que lo vean, porque realmente es una situación en el interior que enfermeros no hay, no tenemos. sí, Entonces, a veces vienen enfermeros de otro lado, por ejemplo, yo estoy hablando del hospital regional sí, sí, sí. específicamente, vienen al hospital regional Conozco la 3, 4 o 5 enfermeros de otras localidades, a lo mejor tienen que dejar su familia, van y vienen, se quedan toda la semana, están 3, 4 meses Sí, entiendo. viviendo en Sí, Huincarnaco y se tienen que volver a Villa Valeria o a donde bien. sea y quedan pedaleando en él. Entonces, es decir, cómo tenemos que tratar de que se radiquen, que estén en el lugar, y aparte tenemos que empezar a formar gente, ¿no? Sí, sí, Eso sí. es la Conozco idea. de la situación. Gracias. Sí, he planteado también esa problemática porque me la han planteado a mí personalmente. Conozco. Estimada legisladora, después el legislador. eh, Gracias, presidente. Bueno, creo que se han planteado varios temas, pero concretamente con respecto al proyecto del legislador Saliba para ir haciendo, ordenando un poquito, creo que es importante que lo haya traído a la mesa y que podamos sentarnos incluso con estas patas que faltan, con el Ministerio de Salud, con el Consejo Médico, para poder ir viendo de qué manera lo podemos ir aplicando en la provincia, de la misma manera que se hace con los docentes. Con la zona desfavorable de los docentes, quizás se pueda hacer lo mismo con cada uno de los profesionales. Y esto que usted decía recién, que funciona, que es un programa, pase a ser lo que decíamos recién, una ley en la cual estén todos incluidos, porque también es cierto que hay que cuidar a los que están, porque la gente que accede a través de este programa lo hace a partir de ahora, pero tenemos que cuidar a los que están para que tampoco se vayan. Entonces creo que nos podemos sentar y mostrar la madurez que sabemos que tienen todos y con las otras patas poder ir trabajando sobre eso y quizás hacer una ley que vaya a toda la provincia. También es cierto lo de los estímulos, lo digo por lo que me corresponde al departamento, es decir, ustedes, y digo, los más grandes han sido los médicos que han hecho absolutamente de todo, de hecho lo hemos tenido cada uno en la localidad, a esos médicos que cumplían con absolutamente todos los roles. Ahora es muy difícil, la tecnología hace que cada uno tome una especialidad. Casi específica. Antes iba a un traumatólogo, ahora tenés el especialista de cervical, el especialista de lumbar, el especialista de sacro. Es decir, existe especialista por cada tramo del cuerpo. Hace falta algún estímulo para que estudien, para que sigan lo de la clínica general. Pediatría, que también sabemos que falta, que en rincones de la provincia más lejanos a Córdoba no hay, y anestesiólogos que tampoco hay. Es decir, nosotros tenemos el hospital donde el anestesiólogo viene porque lo contrata el hospital porque es una persona que ya se jubiló, porque no hay manera de que haya, en caso de que haya una urgencia, si no hay que trasladar 115 kilómetros a Río Cuarto o 112 a Villa María. Te digo, esto hay que hacerle los estímulos, más allá de que sea otro compromiso donde tengan que estar las universidades, donde podamos sentarnos, como decía recién el legislador Vería, todos juntos para, no sé si dar una solución, pero sí hacer lo posible para que las cosas sean, porque no va a ser enseguida, va a ser en término medio o en largo término. Gracias, presidente. Muy bien, estimada legislador. Amplio. Estimado legislador Tevez. Gracias, presidente. Bueno, vamos a opinar un poquito, legislador Saliba. En primer lugar, una cuestión técnica. El artículo primero y el artículo segundo hablan los dos de la misma bonificación, ¿no es cierto? Eh, por ahí como reiterativo, ¿no? Como, eh, sí, pero... no.
Claro, no, no, por eso, para preguntar si hablaba de la misma bonificación o hacía referencia a dos bonificaciones distintas. Es la misma. Eso por un lado. Por otro lado, Eh, eh, la verdad que lo que usted plantea es una preocupación permanente, ¿no? De todos, principalmente de quienes vivimos en el interior y de nuestras autoridades y funcionarios del Ministerio de Salud, ¿no? Del gobernador para abajo, creo que permanentemente están preocupados por este tema. Y bueno, yo celebro que cuando se aprobó la ley 11.062 el Programa de Desarrollo de Igualdad Territorial, se haya podido incluir en esa ley el tema de la salud, ¿no? Porque crea un marco amplio para poder trabajar con el sector privado y fortalecer lo que hoy tanto reclamamos por ahí en el interior, que es la desaparición de las clínicas los nosocomios privados, ¿no? Creo que eso va a ayudar para que podamos para que se pueda seguir trabajando. Pero bueno, por otro lado, yo un poco quería informarle que de manera permanente el secretario de Medicina Preventiva y Vinculación Territorial, anoto el nombre porque es largo y no me acuerdo nunca, el doctor Klein, está trabajando y reuniéndose con el decano de la Facultad de Medicina de la UNC, con el rector. Y con con las facultades de las universidades privadas también, ¿no? Porque esto que usted plantea se lo trasladamos permanentemente. Y tiene que ver con que hoy nosotros estamos viviendo las consecuencias de la reforma universitaria de los años 90, ¿no? En donde se priorizó la calidad por sobre la cantidad, ¿no? Y hoy no hay profesionales en cantidad suficiente de acuerdo al crecimiento poblacional que se ha tenido, no solo en la capital, sino en las ciudades y localidades del interior también. Entonces, es un tema de diálogo permanente y el traslado de buscar formas para que los jóvenes del interior que vienen a estudiar vuelvan a radicarse al interior, ¿no? En eso, yo personalmente estoy trabajando en varios proyectos, pero más que nada, desde el Ministerio de Salud se está interviniendo y viendo sobre este tema. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el reclamo de especialistas de las básicas, ginecología, pediatría, clínica, médica, hace falta en todos los ámbitos y en todo el territorio provincial, ¿no? Y agregarle a eso que el programa de erradicación de médicos es un programa que dura 6 años, de los cuales 3 años son de formación y 3 años de carga pública. Razón por la cual al médico que planteaba el doctor Bría, que está en Santiago Temple, si ingresó en el año 2018, en el 2024 terminó su programa. A partir de allí, tiene que acordar o con el hospital municipal o con algún hospital provincial para seguir dentro del sistema, ¿no? Pero el programa ya cumplió para ese médico el tiempo y la cantidad de años previstos, ¿no? Por ello, la idea del programa es que el médico se instale, se radique, bueno, y después ya forme los lazos con el hospital municipal o el hospital provincial de donde está para que se quede ahí, ¿no? Así que quería aportar eso, y creo que hay que trabajar permanentemente sobre este tema, ¿no? Y todo aporte siempre es válido. Estamos a disposición para acompañar y para escuchar principalmente, ¿no? El planteamiento que manifestó la legisladora, que creo que tendría que ser por ese lado, más que todo, que sea semejante o parecido en el planteamiento, a lo que yo entiendo, es como zona desfavorable, igual que de la docencia, o sea, una copia del proyecto de educación aplicable al Ministerio de Salud. Claro y conciso. Más. Por eso, legislador, lo que usted planteaba que es un programa, es totalmente distinto lo que es un programa, es una ley. Entonces, cuando uno tiene un programa, lo tiene por 5 años, por 6 años, por 3 años. Entonces, si nosotros buscamos la alternativa de sacar la mejor ley para este tipo de cosas, perfectible totalmente, con los aportes de cada uno de nosotros, y los aportes de la universidad, del colegio médico, de lo que sea, es decir, creo que ahí es donde tenemos que apuntar, a una ley, sea para el departamento, para el sur, para el noroeste, para los lugares
que hagan falta. Eso es lo que yo lo traigo a la mesa de discusión, lo traigo a la comisión, porque creo que es importante que lo discutamos entre todos. Para eso estamos, para legislar, y como dijo el legislador Bría, creo que de acá a 2 años ojalá que nos vayamos con leyes importantes para toda la provincia y entre todos. De salud De salud y de y todas de las todo lo leyes, demás. pero en este caso fundamentalmente de salud. Así que bueno, yo le, Pres- perdón, Dos cositas, perdón. le Sí, quiero, no, sí, perdón, ya lo mío está, está yo cerrado. está cerrado, le quiero agradecer, estaba último el proyecto mío y me Bien, lo pasaron a primero porque tengo que viajar. Así que perfecto. agradecerle, presidente, agradecerles a la comisión y bueno, quedamos y espero que lo sigamos tratando. Perfecto. Que no quede en el cajón del olvido porque es un tema más que importante. Bien. Gracias. Legisladora, No, nada, con sí, respecto a lo que usted decía, no es una copia de la educación. Yo lo que dije es que podemos tomarlo como tomar medida. lo bueno de ¿Por qué no es de una esa ley. copia? Porque la educación, la zona Sí. desfavorable va con respecto a cada una de las localidades donde están las escuelas madres. Bien. Esto tendríamos que hacerlo de acuerdo a las distancias que tenemos de la O los ciudad. hospitales, o los hospitales Los madre. hospitales base. Los hospitales madre, digamos. Legislador, legislador. Muchas gracias, señor presidente. Un minutito, doctor Saliva. Qué interesante lo que acaba también de introducir en el debate el legislador Tevez en relación a la cantidad de egresados en la Facultad de Medicina. Digamos que en los 90, obviamente, empezó a modificarse y a haber cada vez menos egresados en la Facultad de Medicina. Pero plantearles algo también, vengo del sector académico, soy docente de la Facultad de Odontología, y también muchos de los egresados, los primeros años, y esto como un aporte realmente al proyecto bastante interesante, legislador, se quedan en estos lugares, en las ciudades, ¿para qué? Para capacitarse en diferentes especialidades. Es decir, pienso, y esto lo pongo en consideración también, que creo que también a este proyecto de ley le haría falta una capacitación y en esto es muy importante, obviamente, la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Medicina, a distancia o a lo que sea, para que también estos profesionales que van a desarrollarse, si después avanzamos en este proyecto de ley, tengan una capacitación permanente en este desarraigo que pueden tener de las grandes urbes. Ese era mi aporte simplemente. Gracias, presidente. Bien, muy bien. Muy bien. Bueno, buen viaje, legislador Saliva. Bien, Bría, Presidente, estimado sí, legislador cortito. Bría, sí. Va Saliva y le quería agradecer a Saliva haber traído este tema de salud a la comisión, así que gracias, Oscar. Por supuesto que la idea de que sea ley tiene muchísimo más fuerza y continuidad, venga quien venga, así que está excelente, todo mi apoyo. Y respecto a lo que decía recién Gustavo, el legislador Tevez, Sí. respecto a este programa, conociendo lo que la caducidad de este programa, que son 6 años, este doctor en el 2019, o sea que tiene hasta el 2025, deberíamos tener la posibilidad de la charla con el doctor Klein a ver si se puede articular con algún tipo de certeza para estos colegas que cuando terminan su programa, como dijo el doctor Tevez, puedan articular con el hospital público, pero no por una gestión de ellos, o por haber generado buenos vínculos, que seguro que sí, sino porque, bueno, esté contemplado en su contrato o en su manera de vincularse con el Estado provincial, terminás el programa de formación como médico de familia, como médico generalista, pero al terminar vas a tener un planta permanente o un contrato inicial para después se planta en el hospital más cercano provincial que tengas, que creo que es fundamental darle la posibilidad de tenerle esa certeza laboral a estos colegas al terminar el programa. Tal vez sea eso lo que podríamos trabajar en la coyuntura hasta que, bueno, si estamos de acuerdo, se trabaja esta Sí, ley. le pedí yo al Ah, legislador Tevez del ese departamento para que proclama, se... ¿no? Le pedí yo, Gracias. discúlpeme, legislador que lo estaba escuchando atentamente. Le pedí al legislador Tevez que veamos la forma de que es cierto lo que usted manifiesta,
de tratar de potenciar en estos lugares donde no existen profesionales, tratar de incentivarlos para que de esta manera no emigren y esos lugares queden vacíos de médicos que realmente hacen falta en esa zona. Es un trabajo de gestión, es un trabajo que tenemos que, como legisladores, también potenciar con los secretarios de salud y de esta manera poder evitar ese tipo de blancos que pueden existir en la provincia para que de esa manera puedan ser cubiertos. Entendible, Legi. Después nos pasa la información y de esta manera podemos hablarlo con el doctor Klein para de esta manera potenciar y que no, que estos profesionales eviten viajar o irse de los lugares donde realmente hacen falta. Vamos a hacer todo lo posible, estamos para eso, legislador. Bueno, creo que la idea básica es tratar de continuar en tratativa de esta temática para que de esa manera podamos darle forma y discusión al tema y vamos a pasar a los otros, a los otros proyectos y puntos de ley que tenemos acá vigente, que vendría a ser el proyecto de resolución 43718. Legislador, me- me- ¿Me escuchan? Hola, estamos- hola. pasamos y los proyectos son del legislador Bría, los dos proyectos. Sí, al lugar Bueno, específico, que eso le vamos a bien. me- presidente, ¿me toca a mí? ¿Me escuchan ahora? Ahí está, legislador, legislador. Bueno, si me escuchan, Ahí le entiendo que escucho. Se me tilda acá. gracias, se cortó por momentos. Si me escuchan, entiendo que vamos a tratar el proyecto 43718. 43718 era 25. Perfecto. Presidente, bueno, estamos un poco extemporáneos porque el argumento o el fundamento de este proyecto era tener conocimiento como médico, como vecino, como legislador, por eso el pedido de informe, respecto a un medicamento, el Ozempic, semaglutida tablets, que la ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, la entidad nacional que regula todo esto, puso una alerta y prohibió la venta de este medicamento, que justamente el original no viene por vía oral. Este Ozempic tablets se estaba vendiendo por vía redes, por internet, entre otras cosas. Y bueno, es un medicamento, la semaglutida, que se utiliza, como usted sabe, para la diabetes tipo 2 y que estimula la secreción de la insulina cuando el azúcar está elevado. Y lo que se hizo más famoso últimamente, o más conocido, más popular, es porque reduce el peso, baja de peso la persona, porque, entre otras cosas, retrasa el vaciado del estómago y hay siempre una sensación de plenitud, por lo cual se estaba usando mucho popularmente para bajar de peso, con efectos adversos que no son para nada buenos, ¿no? Entonces, a partir de ese fundamento, la idea era conocer si la provincia, a través del ministerio o del área que corresponda, había tomado algún tipo de decisión de fiscalizar, de controlar este tipo
de medicamentos, si se estaba vendiendo en la provincia, si había tomado alguna medida al respecto, si había habido alguna campaña de difusión, como para que la comunidad toda sepa de que este medicamento estaba prohibido y de los daños que le podía generar. Siempre pensando en la salud de todos los cordobeses y la necesidad de como legislador tener esa información. Eso motivó la presentación del proyecto hace ya tiempo largo atrás. Le agradezco que estemos charlando del tema porque si hay alguna información al respecto es útil para todos nosotros, entiendo, tenerla y poder compartirla con quien la necesite. Puntualmente, si había habido alguna medida concreta de fiscalización, de control, si se había informado esto a los organismos competentes y si había alguna campaña de difusión al respecto. Eso es lo medular de este proyecto, presidente. Sí, Gracias. sí, legislador. Nosotros hemos mandado para el área de fiscalización correspondiente este pedido de informe, pero siempre sabemos que los órganos de Contralor siempre, el ADMAT envía las notificaciones y las alertas y las alarmas, sabe perfectamente bien, estimado colega, a las farmacias para que de esa manera puedan ser extraídas en base al número de lote y el prohibido de la fiscalización. En cuanto a a las redes y la comercialización a través de las redes sociales, la, mm, eh, por internet, eso la verdad que siempre se le manifiesta a los usuarios evitar ese tipo de compras. Ya hay campañas de la ANMAT, porque son organismos, este tipo de cosas, este tipo de productos, realmente el que hace toda la propaganda y todo el control es el Estado, la Administración Nacional de Medicamentos a través de las farmacias, que son las que están inscriptas, para que de esa manera cualquier tipo de situación irregular de cualquier medicamento que surja, los lotes sean sacados y sean de esta manera denunciados y contenidos. Y por supuesto, si existiera a través de droguería a los ministerios de salud para que de esta manera eviten la comercialización del mismo. De todas maneras, estimado legislador, hemos pedido nosotros la información, estamos a la espera del mismo, apenas la tengamos por escrito para que se la podamos pasar, eso sin ninguna duda. Pero es importante saber que siempre en cada medida y en cada situación que se genera de un producto que sale automáticamente, las farmacias también, es bueno tener información que no pedido a través del colegio farmacéutico, el informe correspondiente que han tenido de las alarmas acerca de este tipo de producto que está prohibida su comercialización. ¿Estamos, Gracias, presidente. legislador? Estamos a la espera entonces de esa Sí, sí, información. sí, sí. Gracias. Pero de todas maneras, para que más o menos sepamos cómo es el sistema de contralor que tiene el Estado Nacional respecto a un tipo de medicamento. Le pasó cuando ocurrió con el tema de fentanilo, que se comunicaron los lotes, se prohibieron, o sea, hay toda una cadena de notificaciones para que de esa manera se frene la salida del mismo y las notificaciones en los ministerios, por supuesto. Estamos a la espera, estimado legislador, sin lugar a dudas. Estamos con el otro proyecto que es el 43753-025, iniciado por usted, legislador Bría, al Poder Ejecutivo sobre los contratos, convenios de adquisición de productos e insumos a la empresa Droguería Suizo-Argentina Sociedad Anónima. Son todos eso de la Suiza. Ah, hay otro sobre acuerdos celebrados entre el gobierno de la provincia, que es el proyecto 43767-25 del bloque Frente Cívico, solicitando sobre acuerdos celebrados entre el gobierno de la provincia, la empresa farmacéutica suizo-argentina, el proyecto iniciado por el legislador Contreras sobre No, ese es el el proyecto, de el otro es el 43804-R25 sobre eso. sobre compra realizado por el Ministerio de Salud con la droguería suiza argentina, y después el proyecto 43819-25, iniciado por la legisladora Contreras, que es sobre los vínculos contractuales con la droguería suizo-argentina. Son 4 proyectos para que puedan explayarse, estimados legisladores, y de esa manera podamos hablar. Ahí Que estamos avance a la la espera de legisladora. usted para que exponga. Que avance la Y legisladora. Bría, estimado legislador Bría. Que avance la legisladora. Yo ya hablé Va a mucho. hablar la legisladora Contreras y después tú, estimado legislador Bría.
Gracias, presidente. Bueno, la gestión de la salud pública exige no solo la eficiencia administrativa, sino también va relacionado con un compromiso desde lo ético, desde la transparencia, la legalidad, y es por eso que este pedido está enfocado porque surgió la alerta después de lo que, por todos conocidos, lo que sucedió con los medicamentos en la ANDIS, en la Agencia Nacional de Discapacidad, está orientado desde los medicamentos e insumos vinculados a las personas con discapacidad. A eso se refiere el proyecto, que es el 43819. Es ahí donde preguntamos si ese escándalo, digamos, afectó a ciertas contrataciones efectuadas en la provincia de Córdoba o no. Quizás no haya afectado, pero eso parte de la duda que tenemos y bueno, en representación de los ciudadanos y de una buena gestión pública y la transparencia en las acciones de gobierno, es por eso que hemos realizado este pedido de informe, porque no es un acto de confrontación, sino que es la responsabilidad institucional que nos cabe a nosotros como legisladores, como también al gobierno, en dar explicaciones, porque lo más probable es que no haya afectado, pero bueno, lo queremos saber. Y también al ser un tema de salud y discapacidad, en estos momentos en donde todos sabemos la emergencia nacional y más todo lo que está dependiendo del sistema nacional en la situación en la que se encuentran, en donde justamente son los sectores más vulnerables que no están teniendo una respuesta adecuada. Es por eso, señor presidente, que queremos saber si hubo contrataciones directas o no, cuál es el camino que llevan ellas y ante todo si el ministerio ha adoptado algunas medidas de difusión ante este escándalo, si ordenó auditorías internas o no. Es un poco como la síntesis de De parte todo lo que de, es. de parte de las que se pregunta en este pedido de informes, como para que nos quede claro a nosotros los cordobeses si este tema de la suizo-argentina afectó o no la provisión de medicamentos en nuestra provincia. Sí, es importante. Yo estuve Gracias, hablando presidente. bueno, legislador Bría, ¿va a hablar legislador Bría? ¿Va a exponer algo? ¿Todo ok? Legisladora Bisotto. Sí, presidente, nada, para agregar algo más a lo que decía la legisladora Contreras, sabemos, según informado por el Tribunal de Cuentas, que en el primer semestre del año se realizaron compras a la droguería suizo-argentina y como decía ella, al fin de esclarecer y de la transparencia que corresponde para que los cordobeses sepan, sobre todo en un tema tan delicado como es salud y después de lo que pasó y donde esta empresa estaría involucrada con lo que sucedió en el Andis. La verdad es que lo que se pretende con este pedido de informe es eso, es llevar claridad y transparencia, asegurando el uso responsable y eficiente de cada uno de los recursos públicos. Dado a que, bueno, a que sabemos que en este año ha sido importante la compra. ¿Y qué pasó después de esto? Porque este pedido de informe ya tiene un tiempo. ¿Qué fue lo que pasó después de esto con respecto a los contratos que la provincia tenía con esa droguería? En caso de haber seguido, porque no representaron ningún problema de salud dentro de la provincia, y en caso de que no fuera así, bueno, ¿qué fue lo que se hizo y cuáles fueron las medidas que se tomaron? ¿Cuáles fueron las ofertas y cuál fue en realidad lo que el ministerio asumió como compra para solucionar este problema que ha tenido esta empresa? Gracias, presidente. Está bien, está bien. Sí, en cuanto, no sé si ustedes han sabido, bueno, por eso los pedidos de informe con respecto a esto, estuvimos hablando con el ministro, estuvimos explicándole de la situación. En ese momento, cuando surgió esa problemática de la suizo-argentino, en una conversación que había tenido, recién hablaba con la relatora, después hablé con él con respecto a los pedidos de informe de ustedes para que de esa manera puedan ser respondidos, pero no sé si ustedes estuvieron en la conferencia de prensa o la vieron en la conferencia de prensa que el mismo ministro, habla a las claras para toda la comunidad acerca de las contrataciones, acerca del Andis, acerca de de la relación contractual con la Suizo Argentina, porque
la provincia no tiene específicamente un contrato con la Suizo Argentino, sino que con numerosas droguerías, porque el abastecimiento a las droguerías, al Ministerio de Salud, no se va a sustentar únicamente con una sola droguería, sino que vamos a necesitar múltiples porque la demanda es importante. Aparte, se realiza con los correspondientes órganos de control eh, a través del Tribunal de Cuentas, cada una de las compras que se ha realizado a través del Ministerio de Salud, se han realizado a través del Tribunal de Cuentas. No ha existido ningún tipo de observación desde el Tribunal de Cuentas, por lo manifestado por el ministro, ningún tipo de observación y ningún tipo de irregularidad que permita hacer una auditoría interna con ellos, porque ante una de esas irregularidades que se puedan presentar ante una compra determinada por los volúmenes que se compran, entonces hubiera habido un pedido de auditoría desde el Tribunal de Cuentas, la cual no ha existido hasta el momento. Cada una de las compras, nos decía el ministro, existe una trazabilidad para que de esa manera la misma pueda ser ejecutada y una trazabilidad del seguimiento de lo mismo y con los correspondientes llamados a precio de licitación de cada uno de los mismos. O sea, no es que exista una compra directa, sino que siempre existe un pedido de licitaciones para realizar las compras de los mismos. Por eso la diversidad de las compras de los mismos. Así que en cuanto a cifras, para que ustedes tengan una idea, desde el año 2003 es de 3.000 millones que se realizaron desde el 2003 desde el 2023. 2003. Son es la cifra que ha hecho compras desde el ministerio ante el incremento de la demanda asistencial. Así que es sobre todo esto a la suizo argentina. No ha habido ningún tipo de irregularidad, para que ustedes lo sepan, y ningún tipo de anomalía. Siempre lo voy a volver a repetir, está el Tribunal de Cuentas, son los órganos de contralor, y ante cualquier tipo de, que es bueno, eh, anormalidad que exista, se piden las auditorías. Hasta el momento no existe ninguna, pero para que tengan una idea, hay numerosas las droguerías que existen contratos con el Ministerio de Salud y no con uno específicamente. Inclusive los montos en ese momento, cuando se habló de montos, fue muy importante los montos y no implicaba ni siquiera, no llegaba ni siquiera al 1% de las compras que hacía el Ministerio de Salud con respecto a, a lo, a lo que se realizaba la droguería suizo-argentina. Sí, presidente, era de 3.000 millones y el monto de la Suiza Argentina era de 767. Sí, Pero más allá de eso, yo hay algo que le quiero pedir. Eh, a esta altura y después del tiempo que sí, sí, pasó, sí. obviamente que la mayoría de las preguntas que tenemos en cada uno de los pedidos de informe, voy a hablar al menos del mío, Sí, sí. han sido contestadas, pero nos hemos enterado de ellos porque han sido contestadas a la prensa. Sí, sí, sí. Eh, Ahora eso algo que pedimos, ahí se lo vamos a dar permítame, por escrito. claro, permítame, presidente, decirle de que eh, tratemos de que los pedidos de informe Sí, también sí. sean contestados dentro del ámbito que corresponden, porque como usted lo decía, yo le escuché, pero no tenemos obligación de escuchar la conferencia de prensa Total, de total. cada uno de los que están, sino que cada uno de los funcionarios tiene el deber de contestar, y lo digo por cualquiera sea, y no solamente del área de salud, sino de absolutamente todo. Creo que los pedidos de informe que hacen desde el lugar donde sean tienen que ser contestados por Totalmente. funcionarios que están precisamente para eso. Gracias, presidente. Estamos de acuerdo, estimada legisladora. Se van a hacer contestadas, ya inclusive hablé con el ministro, me dijo Cristian, ahí pronto se los envío para que de esa manera puedan tener en su mano. Con él personalmente estuve hablando, para que de esa manera no surjan este tipo de... Bien. Bueno, yo creo que, estimados legisladores, lo importante es saber de que dentro del, que vamos a ser respondido por escrito este tipo de preguntas, pero es importante saber que también hemos dado algún tipo de respuesta. Sabemos que del Ministerio se está trabajando, sabemos que del Tribunal de Cuentas no ha habido ningún tipo de observancia, sabemos numerosas acciones que si hubiera sido algún tipo de irregularidad no le quepa la menor duda que lo hubiéramos detectado y lo hubiéramos manifestado. Y yo también voy a ser el primero que voy a salir al cruce ante cualquier tipo de, porque también me saco cuando salen cosas que son totalmente irregulares. Así que, estimados legisladores, ¿está perfecto? No, no, simplemente también
obviamente estando de acuerdo con la legisladora, pero también que las investigaciones federales fueron directamente a Al Andis, Andis. para Sí, separar también que estas investigaciones federales no tienen... sí, no. Sí, sí. Perfecto, perfecto. El ministro me dijo, Cristian, no ha habido ningún tipo de impacto hacia la zona. Así que, pero de todas maneras, van a tener por escrito para que de esa manera puedan tenerlo por escrito. Bueno, el tema del proyecto de ley número. Vamos a hacer. 43787-R25 por la legisladora Contreras Spanning Bot. S- 787. El 43787-R25, Contreras Spanning Botazo solicitando al Poder Ejecutivo sobre el cumplimiento de la Ley 10.511 respecto a la provisión de energía eléctrica a personas electrodependientes. Bueno, gracias. En este caso, la energía eléctrica en el caso de las personas electrodependientes no es un servicio más, sino que es un soporte de sus vidas. Es vital. O sea, no es, digamos, un lujo o una prestación servicial, sino que de ello depende su vida. Por eso es lo que nosotros estamos acá preguntando, porque viene en base a la ley 10.511, que fue sancionada en el año 2017, se creó en la provincia de Córdoba el registro de electrodependientes. Cuando el año pasado preguntamos también en esa circunstancia con la legisladora Spanning cuánto era la cantidad de inscriptos en el registro, era de 1.936 las solicitudes. Últimamente, según lo informado oficialmente por la Secretaría de Discapacidad, ese registro se amplió a 2.800 solicitantes, o sea, muchísimos. Estoy hablando de un año de diferencia. Al parecer, salta a la vista muchísimas más personas, de las cuales, en base a lo que también explicaron las autoridades cuando vinieron en su oportunidad, se hace un triage para determinar cuáles son, por supuesto, aquellas urgencias, digamos, que deben ser respondidas en primera instancia. Bueno, según datos oficiales que están en las páginas oficiales, dice que son 430 los priorizados por triage. Bueno, es donde el triage, ese es, digamos, el código rojo. Pero bueno, queremos saber el naranja también cuánto es, y bueno, en cuanto a las otras, porque es mucho el número, que son 2.800, y estamos hablando del triage del código rojo 430, hay mucha diferencia, y de las cuales, si nosotros vemos oficialmente, sí, en una localidad entregaban 20, en otra entregaban 30, y cuando vinieron en la oportunidad eran 120 las que había entregado durante el año El 2020. informe es sobre el pedido más que de provisión de energía eléctrica, de generadores de provisión de Claro, energía porque eso eléctrica. piden los registrados, digamos. Claro, las pero personas. acá dice con respecto a la provisión, yo no entendía ese tipo de La cantidad temática. de equipos en Claro, estamos hablando de generadores que proveen energía eléctrica. ¿Qué Claro, debe ser el informe que usted está pidiendo? claro, porque Ah, bien, no lo como en entendía. este caso, o sea, el generador es el que permite que ante los cortes de luz, porque la mayoría de esta gente socialmente, de quienes los electrodependientes, muchas veces están en los sectores sociales más vulnerables, que justamente son los que sufren mayores cantidades de cortes de luz. Entonces, permanentemente hay reclamos porque hay un cierto tiempo que duran las baterías del equipo. Y después de eso, se pierde la vida. O sea, es desesperante la situación de muchas familias que nos lo vienen planteando, en donde ahí se activa. Yo sé que hay un protocolo en donde EPEC inmediatamente cuando se corta la luz hay un protocolo que debe llegar en determinado tiempo. O sea, se ha venido, digamos, salvando las circunstancias, pero todavía son muchas las familias que están esperando ese generador que es útil y necesario para la supervivencia de las personas con discapacidad que son electrodependientes. Entonces, el pedido de informes en base a esto nuevo. ¿Y por qué ha aumentado? Porque no tenemos las mismas cifras del 2024 a lo que la misma
licenciada Andrea Lardón está informando a los medios de prensa que son actualmente, pasaron de 1936 a 2800, o sea, muchísimo. Entonces queremos saber en base a ese aumento cómo se está actuando, cómo se está respondiendo, porque hablando con Andrea, Sí, sé que una parte lo responde la Secretaría de Discapacidad y sí. otra parte hay un programa de EPEC, en donde es EPEC el que brinde esos generadores. Bueno, queremos saber un No, poco el cuánto trabajo es coordinado. es coordinado. Secretaría de Infraestructura Eléctrica, a Sí. cargo de Ezequiel Turleto, y la Secretaría de Discapacidad de la licenciada, Por la eso queremos saber las subsecretaría. prioridades. En cuanto el número de la provisión, la subsecretaría de electricidad, lo conozco porque tengo pacientes que han sido beneficiados con esto. La subsecretaría de electricidad compra los generadores en base al informe que le hace Al la triage. subsecretaría, el triage de la subsecretaría de discapacidad. O Claro. sea, la información más importante es de la subsecretaría. Si ellos aumentan, hay un triage en donde hacen los mismos, la misma gente de discapacidad importante, el triage que realizan los mismos, para que de esa manera determinen la necesidad Más urgente. más digamos. urgente que tienen aquellas Por eso personas estos queremos saber los generadores. números que no están claros, o sea, no hay Bien, nosotros no tenemos acceso, o sea, a través de, digamos, de la de fuente, la fuente. Bien, digamos, vamos a ir. oficial, o sea, por medios periodísticos no las tenemos, entonces las No, 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 nuestra no, pero función vamos a de ir a la legislar. subsecretaría para que me informe. Yo de todas maneras le preguntamos. Sí, bien, bien. Ah, es importante, para que de esa manera le den el informe. Claro, para saber, porque sí, indudablemente, al incrementarse la cantidad de gente, indudablemente también puede incrementarse la cantidad en base a las estadísticas que usted nos ha manifestado. Pero sí sabía de que eran 420, pero les vuelvo a repetir, siempre en este trabajo coordinado desde la Subsecretaría de Infraestructura, que solicita, nos hacen falta 1000 generadores. Y bueno, hace el pedido porque son tantos generadores, pero es bastante coordinado, estimada. Bueno, la otra semana nos vamos a la subsecretaría Y y ahí nos vemos sacaremos y las nos dudas. sacamos las dudas Sí, para ver importante cuántos entonces son los que saber, están y cuándo porque al haber y cuál es la acrecentado necesidad. la cantidad de Puede haber inscriptores, incrementado también la claro, necesidad de generadores. exactamente, y Y entonces, también existe en eso, para que sepa, convenios con las cooperativas, para que las cooperativas, ellos hacen un pequeño canon y las cooperativas se hacen cargo de las necesidades del generador y ante la rotura de los mismos. eso es lo que estamos preguntando, porque nosotros lo preguntamos en toda la provincia. Sí. Entonces está bueno que nos respondan por escrito en cada departamento cómo son La estos cooperativa convenios. nuestra, por Claro, pero ejemplo, ¿cuántos ante la generadores rotura. se disponen En la para la gente? cooperativa, para que tenga una idea, la cooperativa es nuestra, que tenemos 2 personas con esos generadores, se rompe y la cooperativa le provee el otro. O sea, se hace responsable del mantenimiento, el seguimiento, con una pequeña cuotita que se le cobra, pero es algo perfecto. Para saber y Sí, sí, son conocer, convenios. Ahí vamos a ver hablar el con la panorama. secretaría para que nos aclare el panorama. Gracias, presidente. Bien, muchas gracias, legisladora. Bueno, estimada, ¿usted va a decir unas palabras? ¿Usted va a decir unas palabras, legisladora? Bueno, no puede hablar. ¿Ustedes, legisladores, estimados legisladores? Bueno, muchísimas gracias. Damos por cerrado la temática y continuaremos en la próxima comisión. Muchas gracias.